Hola amigos, es un verdadero placer volver a encontrarme con ustedes y en este caso para el segundo episodio de esta miniserie sobre el paraíso. En el encuentro anterior nosotros exploramos el concepto de paraíso desde una perspectiva terrenal. Para el caso vimos que ya el texto bíblico en Génesis 2 indicaba que había que buscar la ubicación del paraíso en Edén. Y probablemente el texto aludía a un concepto de una llanura o una estepa que se encontraba, según el propio texto bíblico, hacia el oriente, es decir, localizado al este de la tierra de Israel. Y como dijimos, en esa oportunidad, puede ser que el texto tuviera en mente un concepto de paraíso que lo conocemos nosotros en la literatura sumeria como es el lugar llamado Dilmun, y algunos sugieren que probablemente se refiera al archipiélago de Bahrein, que se encuentra en el Golfo Pérsico, aprovechando precisamente temas que ya existían en la literatura mitológica del Oriente Antiguo. Ahora, cuando nosotros ahora dejamos la época bíblica, esa época que se extiende algo así como entre el siglo X antes de nuestra era, el siglo VI antes de nuestra era, y entramos en el nuevo periodo en la civilización judía, que se acostumbra a llamar el periodo posclásico, la época del Segundo Templo, e incluso también la época intertestamentaria, que se extiende desde la segunda mitad del siglo VI antes de nuestra era, hasta algo así como el primer tercio del siglo II de nuestra era. Podemos encontrar también que el tema del paraíso terrenal sigue teniendo vigencia en el judaísmo de la época. Y en este caso, un texto representativo sobre esta idea de paraíso como un lugar exótico, ubicado en algún lugar lejano de la tierra, aparece en un texto de la literatura apocalíptica que se llama el libro de Enoc, el primer libro de Enoc o el Enoc etíope. Aquí simplemente para recordar algo que mencionamos en algún episodio anterior, esta obra que aparece en Europa, algo así como para finales del siglo XVIII, cuando empiezan a llegar manuscritos de Etiopía a Europa, esta obra que forma parte del canon, es decir, de la colección sagrada de la Iglesia de Abisinia, es una obra que podemos llamar más bien una antología, que está compuesta de distintas obras que originalmente eran independientes, pero hoy forman parte precisamente de esa colección, que como dije, en Europa lo conocieron en época moderna en etíope clásico, luego encontraron algunos manuscritos en versión griega de esa obra, lo que prueba que realmente la versión en etíope es el resultado de una traducción de una versión anterior en griego, y luego entre los rollos del Mar Muerto, esos famosísimos manuscritos descubiertos entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a Qumrán, ese lugar localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos más o menos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Ahí se encontraron manuscritos de esta obra, en realidad de distintas partes de esa obra, pero ahora en su lengua original, en arameo. Una de esas secciones en el libro de Enoc se llama el libro de los vigilantes. Vigilantes es un tipo de ángeles que se extiende en la versión etíope del capítulo 1 al capítulo 36, pero en la sección que comienza algo así como el capítulo 16 de Enoc,
Aquí encontramos a Enoc, precisamente ese Enoc que nosotros conocemos de los textos bíblicos en el libro de Génesis, en el capítulo 5, en donde se dice que Dios caminaba con Enoc, y luego al final dice que Dios lo tomó y desapareció, y es uno de los personajes, les recuerdo, junto con Elías, los únicos dos que no mueren de manera natural, como le sucede a los seres humanos. Se dice precisamente de este Enoc que sale en viajes por el mundo, llegando realmente a lugares recónditos. Y en este caso está guiado por un ángel, es decir, sea en algunos casos, por ejemplo, el ángel o el arcángel Rafael, que es el que lo guía y le va explicando lo que él está viendo o lo que va más bien descubriendo en esos viajes cósmicos. Y quiero ahora leerles precisamente en uno de esos viajes cósmicos, en 1 Enoc, capítulo 32, lo que ve con sus ojos Enoc. Y el texto reza así: tras haber olido estos perfumes hacia el norte, mirando por encima de los montes, vi 7 montes llenos de nardo puro, árboles aromáticos, canela y pimienta. De allí me fui sobre las cimas de aquellos montes, lejos hacia occidente. Pasé al mar Eritreo y me alejé de él y pasé por encima de Zotiel. Es decir, el texto nos cuenta, como les había adelantado, que Enoc sale en un viaje descubriendo nuevas regiones, y en este caso dice el texto que pasa por el mar de Eritrea. Puede ser que en este caso esté aludiendo al Golfo Pérsico. Luego dice que pasa por un lugar llamado Zotiel. En realidad no queda muy claro aquí el nombre, porque siempre el problema de la onomástica, es decir, de los nombres, se transforma en muy confuso en las transmisiones textuales. Pero muy probablemente el texto original estaba aludiendo o haciendo referencia a una geografía real, existente, y que era conocida precisamente al autor anónimo de este pasaje. Y el texto ahora continúa de la siguiente manera: llegué al paraíso justo y vi además de aquellos otros muchos árboles que crecían allí, cuyo aroma era bueno. Eran grandes, excelentes y de mucha belleza. Y vi el árbol de la ciencia, del que, si alguien come, adquiere gran sabiduría. Se parece al algarrobo, y su fruto es como el racimo de uva, muy hermoso, y el aroma de este árbol sale y llega lejos. Dije: ¡qué hermoso es ese árbol! ¡Qué hermoso y ameno de aspecto! Y me respondió el santo ángel Rafael que estaba conmigo. Me dijo: este es el árbol de la ciencia, del cual comieron tu anciano padre y tu anciana madre, que te precedieron, adquiriendo sabiduría y abriéndoseles los ojos, de modo que advirtieron que estaban desnudos y fueron expulsados del paraíso. Es decir, queda claro en este texto que él llegó al pretendido paraíso, ese mismo paraíso del cual se habla en Génesis 2, y el texto alude específicamente al árbol de la ciencia, que por haber comido del fruto de ese árbol, que por cierto, a diferencia del texto bíblico, aquí se lo trata de identificar cuando dice que se parece al algarrobo y su fruto es como el racimo de uva. De todas maneras, todos detalles obviamente que no aparecen en el texto original, pero queda claro que aquí esta sección de 1 Enoc 32 hace referencia a ese paraíso específico, ubicado en algún lugar del oriente, luego de pasar, como dijimos, el Golfo Pérsico, que es precisamente, como dije, en la tradición antigua se cree que el texto bíblico hacía referencia a Dilmun, ubicado también en esa zona, el archipiélago de Bahrein de hoy en día. Y precisamente alude al hecho que ellos consumieron el fruto y que por eso fueron expulsados del paraíso. Ahora, lo que nosotros aprendemos de este texto, a pesar de que aparecen detalles que no aparecen
relato original es que se sigue hablando de un paraíso terrenal, ubicado al oriente de la tierra de Israel. Sin embargo, en la época greco-romana, esa época que comienza con la llegada de los griegos en el último tercio del siglo IV antes de nuestra era y que se extiende hasta el primer siglo antes de nuestra era cuando llegan los romanos, y la presencia de los romanos va a seguir obviamente también más allá de la época intertestamentaria del Segundo Templo, lo que nosotros podemos ver como parte de un fenómeno cultural civilizatorio que sucede en la época del Segundo Templo, en donde conceptos que no existían comienzan a aparecer, ideas, creencias, rituales, instituciones. También vemos una transmutación fundamental en conceptos que conocemos en la tradición bíblica, pero que ahora sufren un verdadero cambio. Y un caso es precisamente el del paraíso, porque el paraíso terrenal que conocemos nosotros en la Biblia hebrea, y que precisamente incluso este texto recién leído en 1 Enoc 32 hacía referencia, ahora va a cambiar su naturaleza. En vez de referirse ahora a un paraíso terrenal, los textos comienzan a hablar de un paraíso celestial, algo que está ubicado más allá de este mundo. Y es más, ese lugar empieza a ser asociado como el lugar de residencia de los muertos, de las almas de los justos que dejan este mundo, pero como premio precisamente es poder llegar al paraíso. Y de esta manera, entonces, esta idea va a funcionar a manera de contrapunto al concepto que habíamos visto en un episodio anterior sobre el infierno como lugar de castigo de los muertos, que también en este sentido era una nueva idea que se había desarrollado en el judaísmo antiguo, a diferencia del Sheol bíblico, que era un lugar de inframundo en donde realmente llegaban las almas de los difuntos, pero en este caso era un lugar que servía tanto para los justos como para los pecadores. Un primer texto que encontramos aquí en los escritos neotestamentarios que precisamente alude a esta nueva idea del paraíso como un lugar que está fuera de este mundo y que precisamente va a servir como residencia para los justos, aparece en el Evangelio de Lucas, en la escena en donde Jesús está colgado en el madero junto con los dos bandoleros a ambos costados. Y fíjese, en este caso, lo que cuenta el texto. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, aquí en esta escena en donde los vemos conversando o intercambiando mensajes los malhechores con Jesús, aparece justamente el concepto de paraíso. Es decir, el texto alude o sugiere que realmente Jesús habrá de resucitar y que se encontrará con este malhechor precisamente en el paraíso. El texto obviamente no nos dice si ese paraíso es terrenal o celestial, pero ya empieza a sugerir que por ahí ese paraíso no es parte de este mundo. Y es más, es el lugar a donde precisamente va a llegar Jesús después de la muerte. Ahora, en otro texto del Nuevo Testamento aparece otro detalle importante que no lo conocíamos hasta ahora, y es, en este caso, la aclaración que el paraíso, que en este caso los textos están hablando, ya no forma parte de la tierra, sino es un lugar en el cielo, y específicamente el tercer cielo.
La información la tenemos en un texto que podríamos llamar bastante críptico, en donde el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintianos, alude o hace referencia a una experiencia de carácter mística que él mismo sufrió. Pero cuando habla de esta experiencia, la refiere en tercera persona. Pero en realidad queda claro que está hablando de él. Y el texto reza así: ¿qué hay que gloriarse? Aunque no trae ninguna utilidad, pues vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. En este caso, entonces, vemos que Pablo, en tercera persona, habla de una experiencia que sucedió en el tercer cielo. Y ese lugar lo llama que paraíso. Y fue donde él pudo oír esas palabras inefables. Es decir, que vivió esa experiencia en su encuentro con lo divino. Entonces, esta experiencia de la cual nos habla Pablo, solamente nos dice o nos brinda una información novedosa, que es que el paraíso se encuentra en algún lugar en el cielo. Y esta idea tiene que ver con una novedosa idea que aparece en el judaísmo de la época, según la cual el cielo tiene varios niveles. Y obviamente el Dios creador se encuentra más allá del séptimo cielo, que es la última capa de ese cielo. Y según entonces esta tradición, claramente se habla ahora de un paraíso, pero localizado en el tercer cielo. Ahora, a diferencia de este texto en donde se habla de la localización del paraíso en el cielo, pero no se dice o no se comunica mucha información y se nos dice nada sobre el carácter de ese lugar, encontramos en un texto de la literatura apócrifa judía el libro que se llama el Enoc eslavo o el segundo Enoc, en donde en el capítulo 5 se nos da precisamente una descripción muy detallada de ese paraíso en el tercer cielo. Esta obra es una obra que la conocemos en eslavo eclesiástico, en manuscritos, algo así como del siglo X en adelante, pero los investigadores concuerdan en que esta obra tiene en su origen, es una obra judía, probablemente del siglo I de nuestra era. Y en esta obra también el personaje central es la figura de Enoc, que precisamente forma parte ahora de lo que llamamos el ciclo enóquico. Tenemos el material del primer Enoc, tenemos ahora esta obra en eslavo, el segundo Enoc, e incluso tenemos una tercera obra, pero ahora en hebreo, que se llama el tercer Enoc. Pero lo que me interesa, volviendo entonces, en esta obra, que la conocemos, como dije, en etíope clásico, se encontró no hace mucho tiempo también algún resto de esta obra en copto, nos va a permitir ahora conocer más en detalle cómo en ciertos círculos judíos imaginaban ese paraíso. Y ahora, entonces, vamos a leer este testimonio, esta noticia sobre el paraíso en el libro eslavo de Enoc, el segundo Enoc, capítulo 5. El texto dice así: y entonces los hombres me sacaron de allí y me llevaron al tercer cielo, colocándome en medio del paraíso. Aquí el texto, cuando hace referencia a hombres, en realidad no son hombres, en realidad son ángeles que tienen la apariencia de hombres. Es este un lugar de una bondad incomprensible, en el que pude ver toda clase de árboles en pleno florecimiento, cuyos frutos estaban en sazón y olían agradablemente. Vi asimismo alimentos de toda especie que habían sido traídos allí y despedían
al bullir un aroma suavísimo. Y en el centro se encontraba el árbol de la vida, precisamente en el mismo lugar en que suele reposar el Señor cuando sube al paraíso. Este árbol indescriptible, tanto por su calidad como por la suavidad de su aroma, es de una hermosura superior a todas las cosas existentes. Es decir que, como vimos en la tradición anterior, cuando habíamos visto en el libro de 1 Enoc 32, que aludía al árbol del conocimiento, en este caso alude a otro árbol, que es el otro árbol de la historia en Génesis, uno el conocimiento y el otro el de la vida. Y precisamente ahora en este texto pone en el foco de su descripción a este árbol. Y luego continúa diciendo: por cualquier lado que se le mire tiene un aspecto como de color rojo, y gualda, parece como de fuego y cubre todo el paraíso. Y al mismo tiempo participa de todos los demás árboles y de todos los frutos, y tiene sus raíces dentro del paraíso, a la salida de la tierra. El paraíso está situado entre la corrupción y la incorrupción, y allí brotan dos fuentes. De la una mana leche y miel, y de la otra vino y aceite, formando 4 caudales que discurren alrededor del paraíso plácidamente, y salen al jardín del Edén entre la corrupción y la incorrupción. Desde allí siguen su curso subdividiéndose en 40 meandros, atravesando palmo a palmo la tierra y observando la evolución de su ciclo como los demás elementos de la atmósfera. Allí no hay traza de árboles estériles, sino que todo y cada uno producen frutos sazonados y es un lugar de bendición. De la vigilancia del paraíso están encargados 300 ángeles, brillantes en extremo, que con voz incesante y canto agradable sirven al Señor todos los días. Y exclamé: ¡qué bueno es este lugar! A lo que los 2 hombres repusieron: este lugar, Enoc, está reservado a los justos, que estén dispuestos a soportar toda clase de calamidades en su vida y mortifiquen sus almas y cierren sus ojos a la injusticia y hagan un juicio equitativo, dando pan al hambriento, vistiendo al desnudo, levantando a los caídos y ayudando a los huérfanos y ofendidos, a los que caminen sin defecto ante la faz del Señor, y a Él solo sirvan. A todos estos está reservado este lugar como herencia sempiterna. Es decir que aquí no solamente se nos da mucha más información sobre el tipo de árboles, sobre la fragancia, los olores de ese lugar, que lo transforma realmente en un lugar mágico, sino que aparece también la idea que ese lugar va a ser el lugar de residencia de los justos, que luego de dejar este mundo, sus almas habrán de residir precisamente en el paraíso. Ahora, estas ideas que nosotros encontramos, por ejemplo, en la literatura apócrifa o de alguna manera sugerida por el Nuevo Testamento, también la encontramos en la literatura rabínica. Por ejemplo, en un texto del rabinismo específico que llamamos el Tratado de los Padres, que forma parte de una colección que se llama la Mishnah. La Mishnah es la primer gran obra del rabinismo, editada por Rabbi Judá el Príncipe, algo así como fines del siglo II, comienzos del siglo III. Esta obra, que se caracteriza, el Tratado de los Padres, por ser una obra con aforismos de carácter moralizante y de sabiduría, precisamente en uno de sus secciones, en el capítulo 5, dice precisamente lo siguiente: Yehudá, hijo de Teemá, decía: sé atrevido como el leopardo, ligero como el águila, veloz como el ciervo y fuerte como el león, para cumplir la voluntad de tu Padre Celestial. Y él también decía: el desvergonzado irá al infierno, y el hombre pudoroso al paraíso. Es decir, aquí aparece una idea que, como había dicho, ya se había transformado en muy popular en el judaísmo del Segundo Templo, y por eso también lo adopta esta nueva etapa del judaísmo, que es la época
intertestamentaria, y de la intertestamentaria pasamos a la época rabínica, en donde, por un lado, los pecadores, los malvados, los malhechores van al infierno, el término en hebreo es el Gehinom, y por el otro lado, los justos van a ir al paraíso, en hebreo, el Gan Eden. Ahora, en este texto simplemente se alude a esos dos caminos que cada uno de estas personas van a sufrir en su destino, en caso de ser pecadores o en caso de ser justos, pero no nos da ninguna descripción sobre lo que sucede en ese paraíso. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en fuentes un poco más tardías, en donde vemos cómo la leyenda, la imaginería se fue desarrollando. Un caso para eso aparece en el Talmud de Babilonia, que esta es una obra del rabinismo que se desarrolla algo así desde el siglo IV hasta el siglo VI. Tenemos por un lado el Talmud jerosolimitano, y el que realmente se transformó en una composición central en el judaísmo histórico es el Talmud de Babilonia, desarrollado en las academias rabínicas de Sura y de Pumbedita, en donde en el tratado de Berajot ya encontramos una mayor información sobre lo que le sucede al justo en este lugar, sin mencionar la palabra paraíso. Queda claro que en realidad eso es lo que tiene en idea. Y el texto reza así. Una de las frases favoritas de Rav era: el mundo futuro no es como este mundo. En el mundo futuro no hay comida ni bebida, ni propagación, ni negocios, ni celos, ni odio, ni competencia, sino que los justos se sientan con sus coronas en la cabeza y se deleitan con el resplandor de la presencia divina, como dice, y contemplaron a Dios, y comieron, y bebieron. Es decir, el texto alude con ese término de vida futuro, es decir, del Olam Abba, pero sin mencionar a paraíso. Queda claro que lo que él describe sucede en algún lugar. Y en ese lugar entonces los hombres no van a sufrir de todas las miserias que nosotros los humanos vivimos en este mundo, con odio, con celos, con competencia, con comidas, con bebidas, ¿sí?, con actividad sexual, sino que en realidad esos justos habrán de disfrutar de Dios, del resplandor divino, como beneficio por haber llevado una vida justa en la tierra. Y el último texto que quiero traer, en donde se nos presenta un desarrollo muy detallado de la experiencia que van a sufrir los justos en el paraíso, es una obra ya del judaísmo medieval, el Yalkut Shimoni, una obra más o menos datada para el siglo XIII de nuestra era, pero que refleja obviamente tradiciones anteriores. Es una tradición extensa sobre lo que sucede en el paraíso. Simplemente voy a traer el comienzo para que se haga una idea cómo ya en la época medieval el judaísmo imaginaba la suerte de los justos en el paraíso. Y el texto dice así: Rabbi Yehuda ben Leví dijo: hay dos puertas hechas de piedras preciosas en el jardín del Edén, y en ellas hay 60.000 ángeles servidores. Cada uno tiene un rostro resplandeciente como el resplandor de los cielos. Y cuando el justo llega a ellos, lo despojan de las ropas que llevaba en la tumba y lo visten con 8 vestiduras de nubes de gloria, y le colocan 2 coronas en la cabeza, una de piedras preciosas y perlas y otra de oro de color púrpura. Entonces, amigos, de esta manera nosotros hemos llegado al final de estos episodios, en donde tratamos por un lado el concepto de infierno y de paraíso. Y sobre el paraíso hemos desarrollado el concepto de paraíso terrenal frente a la idea en el día de hoy de paraíso celestial. Como dije, estos nuevos conceptos, infierno y paraíso, se conforman
en la época del Segundo Templo, frente a los conceptos de Sheol, de inframundo en la época bíblica, o del Gan Eden en la tradición bíblica, que en este caso son diferentes a los conceptos que nosotros hemos asumido en la civilización occidental. Y de esta manera entonces podemos concluir que la época del Segundo Templo sirvió para transformar conceptos que existían ya en la época bíblica, pero ahora asumieron nuevas características. El infierno como lugar de castigo eterno con fuego a los pecadores, y por el otro lado el paraíso celestial, que servirá como lugar de residencia de los justos. Y de esta manera vemos cómo estas nuevas ideas asumieron nuevas características en el judaísmo intertestamentario, y a partir de entonces ya forman parte del imaginario religioso de Occidente. Me despido de ustedes, esperando que hayan disfrutado de esta miniserie, y otra vez les recuerdo que comuniquen este mensaje sobre este canal, de esta manera ampliando también la comunidad de estudiantes que se interesan sobre el judaísmo, el cristianismo y los textos de la época bíblica y postbíblica, y para aquellos que quieran profundizar mucho más en estos temas, los invito precisamente a la nueva membresía, en donde ahí aquellos que se conviertan miembros de esta categoría premium, se les permitirá poder estudiar de manera mucho más detallada en series mucho más largas temas que tienen que ver con los intereses de todos los participantes. Aprovecho entonces para saludarlos y deseándoles muchísimas felicidades en las próximas fiestas. Shalom desde la tierra de Israel.